El tema que voy a tratar yo creo que es muy importante y sobre todo es porque el tema de la burbuja del alquiler es recurrente. No es verdad que la burbuja del alquiler haya aparecido ahora. Hubo una burbuja, para mí igual o peor, que fue en el 2003-2004. Lo que pasa es que pasó desapercibida por la importancia que tuvo la burbuja hipotecaria. Pero si me da tiempo, daré dos pinceladas sobre la burbuja del alquiler de 2003-2004. El problema que tenemos ahora adelante, que vamos a discutir, es ya no el tema de las hipotecas, sino todos los lugares que están viendo actualmente en alquiler, quiénes son sus arrendadores, o sea, los propietarios de esas viviendas, el derecho a la vivienda fuera del mercado, que es uno de los problemas. Quiere decir que si la vivienda es un derecho, no puede estar determinado por lo que el mercado decide. Y eso solamente lo entendemos nosotros como la vivienda pública social. Por desgracia, en nuestro país, la vivienda pública social, por una opción política, por eso aquello de los caminos y los fines, una opción política que se tomó al principio del franquismo, los años 40 y años 50, optó por una determinada vía y eso nos ha llevado a que 50 o 60 años más tarde tengamos el enorme problemón de vivienda que tenemos en España. La vivienda pública social en España es el 1,5%. El resto, el 98%, está en el mercado libre y lo deciden y de hecho los que lo deciden es los propietarios de las viviendas alquiladas y las leyes que se han generado durante estos años desde el año 84 con la primera ley que es modificación de la antigua ley de arrendamientos urbanos del 64 en tiempos del franquismo, con la ley 84 de Miguel Boyer, de la ley de arrendamientos urbanos que moderniza el mercado inmobiliario de alquiler en España y nos hunde en una profunda burbuja de alquiler a partir de entonces. Todavía entonces el 30 al 40% de la gente vivía en alquiler, eso se redujo a principios de este siglo, en el siglo XXI, prácticamente a que en el año 2006, datos fehacientes que ahora no puedo dar, en España era el país del mundo en que había más gente viviendo en vivienda en propiedad, el 90,1%. Por lo tanto, la vivienda de alquiler se reducía estrechamente a un margen del 10%, cosa que no tiene parangón en ningún lado, ni hay ningún país de Europa que eso ocurra, ¿vale? Me gusta hablar de hechos y opiniones, porque una cosa son los hechos y la otra son las opiniones. Los programas políticos, lo que decimos aquí muchas veces son opiniones nuestras, elaboradas a partir de determinados objetivos. Pero hay otros objetivos que no se pueden soslayar, que son los que determinan todo lo demás. Por eso veréis que en todas las fichas estas que os he hecho, hablo de un momento determinado de hechos y opiniones o programas políticos. Porque en realidad un programa político, ¿qué es? Es una promesa de futuro. Nada más, es una promesa de futuro, que nadie sabe si va a cumplir. De hecho, la mayor parte de las veces ni se cumple la mayor parte de los programas. Pues yo nunca se cumple. Hechos objetivos. Hay no llega todavía, 4 millones de hogares que se inventan. Hay 17,5 millones de hogares en España. Viviendas hay 25,4 millones. Viviendas hay 25,4 millones. Hogares 17,5. Eso quiere decir que hay casi 8 millones de viviendas que no son hogares, no son primera residencia, no son hogares, son segundas residencias, son viviendas vacías, son viviendas en mal estado. Que hay muchas en los centros de las ciudades de muchos pueblos de España que están desaprovechadas. Segundo tema, aumentó del año 2011, que se hace la última encuesta de población por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2011, la última, las siguientes se hacen en el 2021, en el 2011 habían 2, si no recuerdo mal, las cifras da igual, luego las podemos, entre 2,5 y 2,7 millones, esto lo pone la página web, entre 2,5 y 2,7 millones de hogares en alquiler en el año 2005. Eso quiere decir que representaba eso, el 11% de los hogares en alquiler, todos los demás estaban en propiedad jurídica. No digo propiedad de verdad, porque una cosa es la propiedad de verdad y la otra propiedad jurídica, ¿me entiendes? Porque si tienes una deuda, no eres propietario de verdad con tu vivienda. Bueno, pues de golpe
De pasar de 2,5 a casi cerca de 4 millones viene porque primero hay una entrada importante de gente joven que no tiene otra manera de poder acceder a la vivienda que a través del alquiler, y segundo, el golpe de estado financiero que os comentaba ayer, que se hizo en el 2004 cuando se aumentó los tipos de interés, aumentado el Euribor, y eso se hizo expresamente para que la banca se quedara con el cerca de 820.000 millones de viviendas, 820.000 millones, no, 820.000 viviendas de ejecución hipotecaria que han pasado a manos, en teoría pueden pasarían, a no ser que las medidas que nosotros proponemos pasarán definitivamente con los años a manos de la banca. Y por lo tanto eso para mí es un golpe de estado financiero, porque manipulando el Euribor, manipulando los tipos de interés, los bancos a través del lobby, del PCE, de la Asociación de la Banca Europea, pueden manipular y cambiar los destinos de la sociedad y por lo tanto los destinos de muchos hogares que viven aquí. La mayor parte de los hogares que viven en alquiler son hogares pobres, inmigrantes, jóvenes y hogares monoparentales, sobre todo de mujer e hijos. Y ya no hablemos de los maridos o exmaridos, porque muchos de ellos acaban muchas veces viviendo incluso en condiciones peores, ¿vale? El 80% de los desahucios en las grandes ciudades ocurren en las viviendas de alquiler, no en las viviendas hipotecadas, ¿vale? En Barcelona, los desahucios de alquiler siempre superaron a los hipotecarios, y la misma Ada Colau en el año 2012, en un vídeo que se hace en Barcelona Televisión, ella lo reconoce, que en el año 2012, o sea, en 2011, no me acuerdo, en un vídeo ya reconoce que superan en Barcelona superaban los desahucios de alquiler, superaban a los hipotecarios. ¿Quiénes son los caseros? Las preguntas de antes. Pues son principalmente personas físicas y sociedades patrimoniales, fruto de la sociedad de los propietarios del franquismo y de la Revolución Nacional Socialista de José Luis Arreces, que en el año 59 dice que queremos una España de propietarios y no una España de proletarios. Y eso va a llevar toda la política de vivienda del Estado español hasta la actualidad, sea de derecha, sea de izquierda, a conseguir esas supuestas sociedades de los propietarios que nunca se ha conseguido. Por último, decir, ojo, no es verdad, como algunos sindicatos de inquilinos que se han formado últimamente al calor de la burbuja de alquiler, sea verdad que la culpa de la burbuja inmobiliaria sea de las SOCIMIs y sea de los grandes propietarios, porque las SOCIMIs solo representan, las viviendas en alquiler solo representan un 2% de todos sus activos respecto de las viviendas de alquiler que hay en el país. Por lo tanto, ojo, cuando hablamos de, que yo no digo que no niego que no sea, como lo acabo de decir, estamos en un momento de concentración de la propiedad inmobiliaria hacia los grandes propietarios, pero eso no es verdad que en este país sea exactamente así. Sí que es verdad que hay una concentración cada vez mayor, pero hoy por hoy la propiedad inmobiliaria está centrada en personas físicas y en sociedades patrimoniales que no son SOCIMIs y son sociedades anónimas. Otros hechos importantes, la subida de los alquileres ha provocado una nueva pobreza, que significa que destinas más del 50% del salario a pagar las rentas inmobiliarias, las rentas y el alquiler. La segunda es que nada justifica social y económicamente esta injusticia, y es una de las cosas más que voy a hacer. No se ve. Claro, es que no lo puse. ¿Dónde está eso? No sabía que eso lo veía, yo pensaba que estaba. Bueno, se me queda muy enganchado, es igual. Las subidas de alquileres han provocado una nueva pobreza. Aquella clase de hogares que os he dicho destinan 50, 60, 70% del alquiler para pagar, del salario de la renta familiar para pagar el alquiler. Nada justifica socialmente, que es lo que ahora aquí yo quiero explicaros, nada justifica social y económicamente esa injusticia. La pregunta es si se pagan rentas al que no trabaja, si hacen regalos fiscales al que no trabaja, se adecúan las leyes para favorecer los derechos de los que no trabajan, la justicia y la policía actúan para proteger los derechos de los que no trabajan y vivir de rentas. La pregunta es, ¿todo se hace a cambio de qué? De nada, les sale gratis.
Esto tiene un nombre para mí, que es el feudalismo capitalista parasitario. El crecimiento económico, las otras dos frases yo quiero que os quede también, el crecimiento económico del capitalismo actual es hueco. Como dice un economista muy conocido que se llama Michael Hudson, de Estados Unidos, dice que el crecimiento económico actual es hueco porque está basado en el rentismo, en las rentas de monopolio. ¿Rentas de monopolio qué quiere decir? Gente que tiene un monopolio y que sobre ese monopolio que ejerce sobre un determinado sector de la economía vive sin hacer absolutamente nada ni aportar nada a la sociedad. Eso son rentas de monopolio. Acordado, por ejemplo, de AMSA, ¿no? O de, en este caso serían los bancos. Los bancos, el monopolio del bancario, viven de cobrar los intereses cuando eso incluso hasta pues, se podría poner en duda, aunque a la gente ni siquiera lo sabe. A eso se le llama FIRA, que quiere decir finanzas, seguros y real estate, que son el sector inmobiliario, ¿vale? La otra cosa que es muy importante, ¿cómo ha salido la burbuja? Esta segunda burbuja, a diferencia de la de 2003-2004, pues la burbuja de ahora sale a partir de la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y también de la Reserva Federal. ¿Qué es la expansión cuantitativa? La expansión cuantitativa quiere decir que sea los bancos centrales, que son independientes de los poderes democráticos del Parlamento Europeo y del Parlamento de Estados Unidos, todos los bancos centrales, el Banco de Japón, etc., son independientes, en realidad son lobbies de la banca privada, que ejercen lo que han hecho con la expansión cuantitativa. Ha sido la expansión cuantitativa, acordados que dijeron en 2007, hay una crisis, dice, vamos a arreglarlo. ¿Y qué hicieron? Comprar deuda de las grandes empresas, comprar deuda de los estados, comprar deuda de los bancos, deuda titulizada, bonos. Eso ha generado que estas empresas, como el Banco Central Europeo, les compra la deuda en forma de títulos, de bonos, se lo queda en sus bóvedas y a cambio les da dinero. Eso quiere decir que la banca, a través de la titulización de deudas, las grandes empresas, solo a través de la titulización de deudas, hacen bonos, se lo venden al Banco Central Europeo, él les da dinero y a cambio el Banco Central Europeo se queda con los bonos en sus bóvedas. A eso se le llama monetizar, o sea, creación de dinero de la nada, que no se había hecho nunca antes, ¿vale? Bueno, con esta liquidez sin precedentes, liquidez sin precedentes, están buscando activos que comprar por todos lados. Con esa liquidez sin precedentes, empresas como Blackstone, que son en realidad fondos de inversión, que detrás de ellos están los mismos bancos situados en paraísos fiscales, se lanzan sobre los activos que hay en todo el mundo a comprarlos porque tienen millones. El Banco Central Europeo en estos momentos tiene 4,5 billones de euros, que me parece que son 3 veces el PIB de Europa, o 2 veces el PIB de Europa, de bonos comprados a las grandes empresas, bonos de Estado, que son deuda del Estado, y deuda titulizada de los bancos, ¿vale? Bueno, pues esos 4,5 billones han ido a los activos de los bancos, de las grandes empresas y de los fondos de inversión o fondos de multi que llamamos, y esos han lanzado a comprar cualquier cosa, ¿vale? En todo. Bueno, pues eso ha generado una burbuja porque se han vendido a España, empezaron los fondos europeos, pero los fondos americanos, porque la Reserva Federal empezó ella primera a generar la expansión cuantitativa de dinero, y luego vinieron los europeos porque luego se añadió el Banco Central Europeo, también se añadió el Banco de Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso viene a España, empiezan a comprar edificios, no sé qué, no sé cuántos, eso genera una burbuja de inmobiliaria a la que luego se suman los propietarios patrios también, porque en realidad, como dice el Colegio de Registradores de España, el 87% de las compras de viviendas en España la hacen los propietarios privados, o sea, personas físicas, no personas públicas, no son empresas, no son los fondos públicos. Los que realmente están comprando viviendas como inversión son propietarios privados y no personas jurídicas, o sea, empresas. Continuamos ahora con los programas. Ahora voy a decir
¿cómo creemos que se podría arreglar eso? Aunque seguramente algunos lo puedan incluso poner en discusión. Me parece esto bueno. No hace ni 5 minutos estaba aquí Jordana diciendo cosas que entran en contradicción con lo que voy a plantear ahora. Por lo tanto, este debate yo creo que es justo, ¿vale? Primera, la leo muy rápidamente porque voy a volver a ellas, porque a mí me interesa ahora cómo las justifico. Porque claro, los hechos justifican luego las medidas, no al revés, ¿vale? No podemos poner el carro por delante del caballo. Pero la voy a leer para que os hagáis una idea. Primera, congelación temporal de alquileres. Eso lo ha hecho ahora, lo acaba de hacer el Ayuntamiento de Berlín. Ha publicado una moratoria de alquileres, me parece, por 5 años, congelación. Nosotros lo estamos proponiendo desde hace ya un año, cuando lo empezamos a proponer, porque lo que no puede ser es que la clase política se dedique a discutir si hay que limitar o hay que regular los alquileres, vaya pasando el tiempo, los alquileres vayan subiendo, la gente vaya siendo desahuciada porque no puede pagar el alquiler. Hay que pararlo eso, hay que pararlo. Es verdad que la congelación de alquiler no supone una bajada de los alquileres, pero las medidas que proponemos a continuación sí que lo son. Pero es una medida contundente ahora y se puede hacer con decreto ley, si quisiera el gobierno que tiene que entrar. La segunda es que congelación de los alquileres vigentes y nuevos hasta que se asegure el alquiler social en el mercado libre. ¿Por qué no digo eso así? Pues muy sencillo, porque si el 98% de las viviendas que están en alquiler están en el mercado libre, es obligatorio regular el mercado de alquiler libre para que ese mercado nos provenga de viviendas con alquiler asequible a la gente que no puede hacer, que ahora no tiene. Porque si esperamos construir viviendas, que eso tiene que ligar directamente lo que tiene que hablar Josep, y si esperamos construir viviendas en los próximos años, la discusión es, tal como está el cambio climático, tal como la cantidad de viviendas que tenemos hacia arriba, ¿vosotros creéis realmente que ahora lo que toca es volver a construir encima de patatales o de las huertas que están al lado de los pueblos, más viviendas, destruyendo huertas que están al lado y que nos están proveyendo de comida? Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que echar mano de las viviendas que hay. Y por eso una reivindicación, y por eso estoy también en desacuerdo con lo que decía Jordana, a pesar que hemos ido con su coche. Eso es bueno, la polémica. Eso es bueno, creo que la polémica buena, que no, la expropiación de los pisos de la banca y de los grandes propietarios es una medida de urgencia climática para echar mano de la situación que vamos a encontrar en las ciudades en poco más de 10 años. Y no hay otra solución. Lo de construir es una auténtica locura, porque consume seguramente recursos que no tenemos y que tienen que ser para generaciones futuras. Por lo tanto, primero, vamos a rehabilitar, vamos a ver qué viviendas tenemos vacías, vamos a regular todo lo que decía antes Luis, vamos a mirar todo el mercado inmobiliario, vamos a hacer una cosa con conciencia, si no nos imposibilizamos. Bueno, es eso. La segunda es prórroga forzosa. En la mayor parte de Europa los contratos de alquiler son indefinidos. No nos vengan con leches, son indefinidos y por lo tanto hay que tener prórroga forzosa. La siguiente es contrato único. Para evitar las trampas de los arrendadores, que las hay a miles y que han desmontado la supuesta regulación que se hacía en Berlín, en París y en otras ciudades que algunos compañeros de sindicatos de inquilinos proponen y que ahora están cambiando en poco más de tiempo, porque están cambiando de camisa de lo que dicen a cada acontecimiento. Es necesario un contrato único inspeccionado con la Oficina de Vivienda para que las cláusulas que hay en los contratos se ajusten a una legalidad, que luego veréis cómo ellos le pueden dar la vuelta. La siguiente es eliminar las declaraciones fiscales a todos los arrendadores. No puede ser que el que cobra un alquiler pague menos de la mitad que lo que hace una persona trabajando. Y es lo que ocurre ahora. La siguiente es eliminar declaraciones fiscales, realizar declaraciones fiscales a todos los hogares para bajar los alquileres. Ahí es donde la medida más justa para bajar los alquileres no es regular con toques por arriba y no sé qué de rentas, que luego también si me da tiempo las explicaré, sino que fiscalmente
dependiendo de la renta de cada familia, se les ayude fiscalmente para que el precio del alquiler baje hasta niveles que sean asumibles por cada una de las familias. Y eso se puede hacer porque hoy tenemos suficientes herramientas informáticas, etcétera, y de la agencia tributaria para poder hacer eso. Y aparte de eso tiene una ventaja. Vamos a acabar de una puta vez con el fraude fiscal de todos los arrendadores que no declaran los alquileres, que los hay a más del 50% que no declaran los alquileres y por lo tanto no pagan nada de lo que cobran. Siguiente, gravar fiscalmente la vivienda. Bueno, lo voy a dejar ahí porque si no, no puedo adelanto. Eso lo veremos al final. Ahora vienen opiniones. Son opiniones porque es una ley y la ley no se cumple. Primera, si la propiedad tiene ventajas, y ahora veremos cuáles son, debería ser a cambio de algo. Me refiero a la propiedad de los arrendadores que ponen las viviendas en alquiler. Y les digo, el contrato de alquiler no es un contrato privado de ciudadanos libres, es un contrato de imposición del propietario sobre el inquilino que lo necesita porque es un derecho humano el tener una vivienda. Es imposible los humanos entenderlos en una vivienda. Y ahora vamos a la ley del 94 del señor Boyer, en la LAO, que fue una modificación de la del 85 y del 84, y en su preámbulo dice, lo estoy leyendo, el preámbulo de la LAO del año 94. Dice, por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La consecución de ese objetivo exige una modificación normativa que permita establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones entre las partes entiendes de los propietarios y los inquilinos. Y aunque es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición suficiente para potenciar la oferta en el sector, si es una condición necesaria, tal. La regulación sustantiva, y eso ya diré qué significa más adelante, tal. Vale. Entonces, ahora pongo aquí a nuestro querido exdictador, hoy de abajo con todos los presidentes que han habido de los gobiernos democráticos. Están todos ahí puestos, hasta Pedro Sánchez. Hecho. Creemos firmemente, eso lo afirmo yo, creemos firmemente, a partir del preámbulo de la ley, creemos firmemente, pues, que todos los contratos firmados, privados, firmados en el Estado español, son de alquiler social, por iniciativa privada, pues el mandato constitucional que dice el preámbulo de la LAO, que presta el casero al inquilino, está recogido en las leyes y gozan del amparo económico estatal en los tributos y en el derecho sustantivo. ¿Qué significa eso? Pues yo digo, si en el preámbulo de la LAO dice claramente que los caseros prestan un servicio al inquilino que está recogido en las leyes, porque lo dice el preámbulo de la LAO, y gozan del amparo económico a través de los tributos y también del derecho sustantivo, que es la justicia, que los puedes echar a la puta calle cuando quieran, o la policía, por ejemplo, es un derecho sustantivo. Son los derechos de las leyes. Yo tengo un derecho de propiedad, ¿no? Y ejerzo ese derecho a través de leyes sustantivas, como es la justicia, y a través de la policía para poder ser un inquilino que no me paga. ¿Sí? Bueno, pues yo digo, si el preámbulo lo dice de la LAO, y es verdad que a través de las leyes tienen amparo, quiere decir que son contratos sociales de propiedad. Lo que pasa que en todo menos en uno. El precio del arrendamiento y la duración es libre. A diferencia del trato con el propietario, el Estado genera un agravio comparativo enorme con el inquilino, base de la burbuja actual. Si hay derechos sustantivos para el casero, también el artículo 47 debería ser derecho sustantivo para el inquilino. No sé si empezáis a entender lo que estoy planteando. No sé. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo vais a entender mejor. La LAO debe ser intervenida, porque si en el preámbulo lo dice, lo debería decir también el articulado. ¿Y qué debería hacer el articulado? Pues la LAO debería ser intervenida o derogada para garantizar el carácter social que dice el preámbulo, pero también en su articulado.
porque mientras no podemos asegurar al el Estado español un parque de viviendas de alquiler social asequible, por lo tanto, debe ser en el mercado libre, y en ese mercado libre tiene que haber un contrato social que firman los propietarios, los inquilinos y el Estado por el medio para garantizar los derechos de uno y los derechos de otro. ¿Vale? El argumento de que utiliza el PP y Ciudadanos contra los independentistas catalanes que dicen que no gobiernan para todos. Pues ahí es lo mismo. El Estado debería gobernar para todos y no solo para los rentistas, ¿no? Y eso, ahí son la letra pequeña, que no sé si la vais a leer, pero yo la voy a leer para que entendáis qué significa eso. Si hacemos un contrato social al amparo de la LAO, a través de un contrato último gestionado por las oficinas de vivienda, que esté bajo el amparo del Estado, porque el Estado está amparando al propietario a través de los tributos y a través de las leyes sustantivas, como es la justicia, para poder echar a un inquilino, y luego el inquilino puede pagar o no, porque eso depende de las circunstancias sociales y económicas, eso te llevaría a una serie de supósitos. Primer supósito, si un inquilino, por las vicisitudes de la vida, estoy leyendo aquí arriba, por las vicisitudes de la vida no puede hacer frente al pago de las rentas, debería tener la cobertura pública también para asegurar el cumplimiento del artículo 47 y asegurar que la contraparte subvencionada pudiera hacer negocio. Su contraparte subvencionada es el propietario, ¿vale? Segundo, si el Estado no quiere o no puede asegurar que el contrato subvencionado del arrendador por el Estado se cumpla por ambas partes, el ciudadano debería tener asegurada una vivienda pública para cumplir con el mandato 47. Tercero, que mientras eso no ocurre, porque el Estado no tiene viviendas, el arrendador debería dar cobijo al inquilino y suspenderse las leyes procesales, el derecho sustantivo, aparejadas a esa ley sustantiva para asegurar el derecho a la vivienda de la Constitución y de los tratados internacionales. Por lo tanto, estamos planteando, vale, el inquilino, el propietario tiene unos derechos asegurados a través de leyes fiscales y derechos sustantivos, pero llega un momento en que el propietario, llega un momento en que el inquilino no puede pagar. Bueno, pues, perdón, usted ha obtenido una serie de ventajas, pues déjeme que mientras yo no pueda asegurarle eso, esa persona de algún mecanismo va a vivir en esa vivienda, en su vivienda, que es de su propiedad, se va a aguantar porque usted ha firmado un contrato conmigo que le aseguraba una serie de ventajas fiscales y derechos sustantivos. ¿Vale? También tendrán derecho aquellos propietarios que no quieran entrar en los contratos sociales con el Estado a dejar su vivienda en el mercado libre, pero entonces será con todas las consecuencias. Como por ejemplo tiene un colmado que cuando no le va bien tiene que cerrar. Pues que se joda, perdonad la expresión. ¿Vale? Si su negocio no quiere, si su negocio no quiere estar bajo la tutela estatal del alquiler, no problema. Entre en el libre, en el salvaje mercado que a usted le gusta tanto, con todas las consecuencias que sufre si su negocio no va bien. Que es el que el inquilino no le pague. Pues se va a joder. Pues el inquilino no le va a pagar, pero tampoco va a tener ninguna ventaja social por parte del Estado. Pero se acepta la intervención pública, o sea, se acepta todas las ventajas de las deducciones, amortizaciones y desgravaciones que garantizan el artículo 47 de la Constitución, también debería el Estado obligar al propietario a que su propiedad fuera usada como vivienda hasta que el inquilino moroso tuviera la protección de un techo cuando las vicisitudes del lugar van mandadas. Para eso tenemos los testigos de los servicios sociales que hacen de fiscalizadores, que el pobre es pobre de verdad y lo puede demostrar, y que las oficinas de vivienda gestionarán ese contrato entre las partes. Siguiente, estamos hablando por tanto de un mercado regulado de alquiler por iniciativa privada con todas las consecuencias y entre ellas los precios. La adicional primera de la LAO había expresado ese régimen de viviendas de protección oficial existe. En arrendamiento, donde se especifican las características de las viviendas, los precios por metro cuadrado y los incrementos que se pueden hacer. Y eso existe también en la ley. Deberían, por lo tanto, realizarse modificaciones políticas y procesales para acabar con las consecuencias más sangrantes de la burbuja tal. Hechos. LAO y leyes tributarias. No sé qué hora tengo. 11:38. Tengo que acabar a las 12:25, a las 12:25. Acabamos a las 12. Leyes tributarias. Balance
Balance contable. El balance contable de resultados de la ilusión fiscal de los arrendadores es ruinoso y y cualquier empresa habría despedido a sus directivos y cambiado la estrategia. A no ser que precisamente sea ese el objetivo del Estado español. Arruinar al Estado a cambio de beneficiar a un sector acomodado de la sociedad, los rentistas inmobiliarios, creando una enorme base de propietarios que es el sustrato social conservador y reaccionario cautivo de los partidos constitucionales. Y a mí me parece que aquí en Madrid tenemos una prueba fehaciente de lo que está pasando con el tema de la vivienda. Lao y derechos sustantivos, miles de desahucios sin alternativa, maquinaria subjudicial sobrecargada a favor de los caseros, ¿vale? Derechos sustantivos de los propietarios, maquinaria judicial sobrecargada a favor de los caseros haciendo desahucios de los inquilinos. Miles de policías asegurando el derecho de los caseros, pero descuidando los servicios esenciales para la comunidad. Violencia gratuita contra las familias desalojadas y los activistas. Miseria creciente en los barrios populares de la ciudad de nuestro país. Esa es la parte del derecho de los propietarios, porque no se les pide nada a cambio de las ventajas que tienen. ¿Qué son las ventajas fiscales de los propietarios de viviendas alquiladas? Propietarios físicos. Mirad, si un propietario declara, que lo declaran, yo creo, por lo que he visto, menos del 50% las rentas de alquiler. Si ya sé que no sé muy bien, pero os haréis caso de lo que os digo. Cuando un inquilino declara, un propietario declara una vivienda en alquiler y cobra 12.000 euros anuales, que está aquí puesto, ¿vale? Y lo hace en IRPF, lo declara aparte de las rentas del trabajo, lo declara aparte. Y entonces ahí se desgrava los gastos. Ahí he desgravado gastos que son aceptables, 1.200 de gastos de comunidad durante un año, etcétera, más gastos de la administración, etcétera, etcétera, y luego 2.100, que está aquí, de amortización. También tienen derecho los propietarios a amortizarse el 3% del valor catastral del edificio cada año cuando hacen la declaración de la renta. Cada año. Por lo tanto, el año este propietario se desgravó 2.100 euros, perdón, es una extensión fiscal. O sea, deduce de lo que ha ganado los gastos. Y entre los gastos es la amortización, 1.200. De tal manera que solamente va a contribuir a los impuestos por 8.000. Ya no es por 12.000, sino por 8.000. Pero luego tiene una desgravación del 60% por ser vivienda habitual. Es un derecho que tienen todos los propietarios. Por lo tanto, acaba pagando solo por 3.200 euros. No, es una vivienda alquilada, No, me he equivocado. Es una vivienda alquilada, ¿no? Y acaba pagando, como tiene una desgravación fiscal de 4.800 euros, el 60%. Aparte de quitarse los gastos, tiene una desgravación del 60%, siempre, desde hace muchos años. Y por lo tanto solo paga por 3.200 euros. Y entonces ese dinero sí que se va a sumarse a que si tuviera rentas del trabajo, se suma a las rentas del trabajo. ¿Vale? Impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, yo diría que es igual, aproximadamente. El impuesto de sociedades son las empresas inmobiliarias que hacen rentas de alquiler, no los propietarios privados, sino rentas, no personas físicas, sino personas jurídicas. El impuesto de sociedades es una maraña. No es posible, y se lo he preguntado a inspectores de Hacienda, no es posible saber exactamente cuánto pagan las empresas que se dedican al alquiler de viviendas, como por ejemplo las SOCIMIS y grandes propietarios, a través del impuesto de sociedades, porque es tan complejo que es imposible. Se tiene que hacer a partir de deducciones, de comparaciones, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, las SOCIMIS en el año que se crearon en el 2009, en el 2018 supusieron les regalaron directamente 260 millones de euros para que se derecho de subvenciones directas, o sea, beneficios fiscales directos, ¿vale? O sea, que ganaron ellos. Las sociedades patrimoniales
¿sabéis lo que son sociedades patrimoniales? Son personas jurídicas que tienen 8 o más viviendas en alquiler, y que son sociedades, no son propietarios físicos, es un propietario que hace una sociedad para ahorrarse dinero, ¿vale? Pues eso recibieron en el año 2014 24 millones de euros, directamente. Eso lo podéis, me tengo que saltármelo porque tengo que ir muy rápido. Mirad, esto es las bonificaciones, o sea, son bonificaciones directas en el impuesto de sociedades para las empresas jurídicas. En el año 2014 se hicieron un total de 1.453.000 declaraciones de renta, de alquileres, de empresas que se dedican al alquiler de viviendas. 1.400.000 declaraciones, ¿vale? Las empresas de alquiler de viviendas tienen también las mismas exenciones fiscales, o sea, todos los gastos también se los pueden deducir. Lo que pasa que las declaraciones fiscales, después de deducir los gastos, las declaraciones fiscales de las SOCIMI son el 100%. Y para las sociedades patrimoniales es el 85%, y para las, no es el 60% de los propietarios físicos, y para las sociedades limitadas, etcétera, es casi un 98%. No sé si os empezáis a hacer una idea de la cantidad de deducciones y exenciones fiscales que tienen. Exenciones, gastos, desgravaciones sobre lo que tienen que pagar. Eso se le llama elusión fiscal al conjunto, ¿vale? Eso es el año 2013, directamente extraído del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Hacienda, el cómputo de rendimientos de capital mobiliario para las personas físicas del año 2013. Fijaros, en el año 2013 habían 1.977.000 declaraciones que aportaban un ingreso de 15.000 millones de euros. Caseros, físicos, hacen casi 2 millones de declaraciones y dicen que cobran 15.000 millones de euros. Fijaros que eso es 2 veces el presupuesto del Ministerio de Sanidad, para que os hagáis una idea, porque al final uno se pierde con los datos. Aquí habla de 1 millón, casi 2 millones de declaraciones. Ahí están incluidas las declaraciones de alquileres de viviendas y de locales comerciales. No solamente son viviendas. Por lo tanto, de viviendas son menos. Pensar que en el año 2013 habían casi 3 millones de viviendas en alquiler en España. Por lo tanto, hay un porcentaje muy elevado de viviendas que no se están declarando. Importante, lo que os decía antes, gastos deducibles. Pues esta gente se deduce casi 5.500 millones de euros de gastos. Por lo tanto, los 15.000 millones que cobraban ya no son eso, sino que en realidad van a declarar por 9 millones. Pero aparte de eso, de los 9.000 millones, los que se declaran una desgravación del 60% por ser viviendas de alquiler de propietarios físicos caseros, suponían 3.000 millones de euros. Por lo tanto, en realidad, solamente acaban declarando y pagando por 6.000 millones. O sea, por menos de la mitad de lo que dicen que cobraron. Eso los que los declaran, porque luego están los que no declaran. ¿Qué supone? Ahí eso es mío. Eso supone que desde el año 2004, que he recogido los datos del Ministerio de Hacienda, eso lo colocaré en la página web, del 2004 al 2014, 11 años, supone que de gastos deducibles que están aquí, en 11 años, se deducen 44.000 millones de euros y se desgravan 22.000 millones de euros. Eso supone que en 11 años el Estado no puede gravar 66.000 millones de euros. El Estado español tiene un presupuesto anual de unos 300.000 millones de euros, para que os hagáis una idea, para cubrir todo lo que puede hacer el Estado español.
Entonces ahí empezamos a ver la barbaridad que os decía antes, ¿vale? De cosas de ventajas fiscales, de ilusión fiscal que tienen los propietarios físicos y jurídicos que alquilan sus viviendas de alquiler. Ahí hace una pequeña explicación que compara el número de hogares que están en alquiler, las declaraciones que se presentan y realmente las que se declaran. En el año del 2013, en este caso, aquí en el 2013 habían 2.900.000 viviendas en alquiler y en realidad los caseros solamente declararon por viviendas 1.350.000. Eso quiere decir que hay una fraude por más de la mitad de las viviendas que no se declara. Conclusión: España es un paraíso fiscal para el casero. No puede haber otra conclusión. España es uno de los países que más gasta en vivienda para enriquecer a los arrendadores a costa de todos. Y ahí hago una declaración de principios. Una, elusión fiscal en el 2004, 66.000 millones de euros. Fraude fiscal, posiblemente una cifra similar que no se puede calcular. Elusión fiscal en el 2004-2014, desconocido porque no se pueden hacer las sumas. Porque no hay datos, porque el Estado no lo quiere saber. Ayudas fiscales al pago de los alquileres y planes de vivienda, porque ahí no acaba todo. Aparte, como los alquileres no se pueden pagar, encima hay planes de vivienda del Estado que ayudan directas a los propietarios para pagar los alquileres que no pagan. O sea, aparte de desgravarse los gastos, aparte de desgravarse el 60% de aparte el Estado ayuda a pagar esas rentas que no pueden pagar los inquilinos. En el plan, en el 2012 significaban 576 millones de euros. Y aparte hay ayudas de emergencia de los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha gastado 30 millones para pagar las rentas a los propietarios entre el 2015 y 2018. Y aparte de eso yo digo, perdonad, pero aparte de eso, las ayudas a la construcción de vivienda en venta también tendrían que considerarse parte de ese negocio, porque quien compró una vivienda en protección oficial hace 30 años y luego se cambia y se va a su pueblo o se la da a su hijo, son dinero que era de propiedad del Estado que se les regaló a través de ventajas fiscales y que ahora entran en el mercado libre y se benefician solo ellos. Y aparte yo también digo que las ayudas a la compra de viviendas fiscales que suponen que lo sea a través de PA 77.500 millones de euros a la compra de vivienda habitual, eso quiere decir que si uno compró su vivienda y luego acabó pudiéndola alquilar, ha tenido ayudas fiscales durante muchos años que ha supuesto al Estado 77.500 millones y que luego solamente son para beneficio de unos cuantos. Tampoco puede. Dejo aparte la Iglesia Católica que tiene excepción fiscal en todos los impuestos. Amortización de la... Yo me lo pregunta, y la siguiente pregunta. Oye, pero un propietario de una vivienda alquilada, ¿cuántas veces tiene derecho a amortizar su vivienda? Es la gran pregunta que yo le hago a mucha gente que hace algunas determinadas afirmaciones sobre, por ejemplo, si la regulación de los alquileres, no sé qué. Yo ahora os voy a demostrar que si estáis aquí o estamos aquí, somos gilipollas. Porque si nos dedicamos al negocio del inmobiliario, nos hacemos ricos y lo voy a demostrar. Primero, una persona A compra su vivienda habitual y le cuesta 100.000 euros. Recibe ayudas a través, porque era una VPO, y recibió a través del propietario, del constructor, 15.000 euros de ayudas fiscales, que más o menos es una cifra razonable, para que la vivienda le saliera más barata. Si no le hubiera costado 120.000, igual, no lo digo, para hacer un ejemplo. Pero aparte, luego tuvo las desgravaciones fiscales por comprar de vivienda, ¿no? Porque la compró, ¿vale? Y en el IRPF se desgravaban los intereses, todo lo que sabéis vosotros, ¿no? ¿Vale? Han pasado 20 años, ahora pasamos de los 20 a los 40. Va y se va al pueblo, coge la vivienda y la alquila.
y la alquila al inquilino B. El inquilino B paga 500 euros al mes y además le pone una cláusula que ha de pagar el IBI, que es un impuesto a la propiedad, no es un impuesto al inquilino. Pero aparte de ese propietario, no solamente se le cobra el IBI al inquilino, sino también se lo desgrava se lo reduce como gasto en la declaración de la renta. Porque pregunta, en 1.900.000 declaraciones de rentas de alquiler que hay en España declaradas, o 1.400.000, me preguntáis cuántos inspectores de Hacienda están controlando que todo lo que se están desgravando de gastos es verdad que estaban, y si no se los ha cobrado el inquilino. Nadie, no se hace, no es verdad. Por lo tanto, si eres espabilado, le puedes cobrar al inquilino a través de las cláusulas abusivas en el contrato y luego tú desgravártelo a Hacienda, quitártelo como gasto deducible a Hacienda para pagar menos. Y nadie lo va a mirar. No tienen suficientes inspectores de Hacienda para poderlo hacer. Y si cualquier inspector tuviera aquí la gesta, lo confirmaría. Por lo tanto, el 60% de la grabación fiscal, más las decisiones fiscales, el IBI que se lo cobra al otro, no sé qué, no sé cuántas, el 3% de amortización anual que tiene y se lo puedes desgravar en la declaración de la renta, etcétera, etcétera, significa que pasados del 40 a los 60, ¿qué tiene? Pues ingresos, 120.000 del alquiler, 200.000 porque luego va y vende la vivienda, porque la vivienda todavía la puede vender, ¿entendéis? La vivienda todavía puede vender, por lo tanto ha cobrado el inquilino 120.000 euros a 500 euros. Se ha cobrado lo que le costó, 200.000 porque la vende, 6.000 euros porque le cobró 6.000 euros al inquilino por el IBI, más 25.000 de ayudas a la compra, total 351.000 euros. Gastos que ha tenido, 10.000 euros de impuestos, 20.000 de reparaciones y otros gastos, y la compra que le costó 100.000. Resultado final, ganancia 221.000 euros en 40 años. Si no lo hacéis, es que sois gilipollas. Y que alguien me niegue que eso no es así. Que alguien me niegue que eso no se puede hacer así y no es lo que está ocurriendo. Y ahora vengo y acabo ya porque si no me da tiempo. Y ahora vamos a hacer la comparación hice una comparación, está hecha en la página web, lo podréis ver porque aquí lo tengo que simplificar. Está hecha en el programa Padre del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Y yo pongo a 3 personas A, B y C. La persona A es un inquilino de C, del abuelito de este de aquí, que no le pongo, del abuelito rentista que tiene 2 alquileres. Y aparte es trabajador. Y cobra 27.000, no se ve, pero cobra 27.000 euros. Hay un abuelito pensionista, y he puesto abuelitos porque se habla de los abuelitos como pobres que cobran el alquiler. El abuelito B, el pensionista, tiene una pensión y tiene un alquiler de 12.000 euros. Y el abuelito C tiene 2 alquileres y nunca ha trabajado, no ha dado un palo en el agua. Siempre ha bebido de rentas, ¿vale? Y este cobra un alquiler de 15.000 y otro de 12.000. ¿Sí? A este C, el A le paga el alquiler. Y ahora entramos los datos en el padre. 27.000, todos cobran 27.000 euros. Pero claro, el trabajador entra los 27.000 como rentas del trabajo. Pero el abuelito pensionista entra lo que cobra 12.000 como rentas de inquilino. Y 15.000 por la pensión, porque había trabajado. Y el C entra todo por el lado de alquileres, 27.000 euros. A todos se les descuentan los 5.500 se llama mínimo vital, ¿no? Y el resultado final del programa Padre en la página web del Ministerio de Hacienda, yo quedé alucinado, porque resulta que el trabajador ha de pagar 4.600 euros de impuestos. Claro, luego están las retenciones. O sea, si le han hecho retenciones, igual al final lo paga menos. Pero lo de impuesto es eso. O sea, lo que tú pagas, independiente que lo hayas pagado antes o después. Pagaba 4.640 euros. El abuelito pensionista que cobraba un alquiler pagaba 2.297 euros. Y el abuelito rentista que nunca había dado pago en el agua pagaba 492 euros.
la diferencia que hay entre el abuelito rentista que nunca ha trabajado con la persona que trabaja y le paga el alquiler a él son el 1000%, considerando 100, 492 euros y 4.600 multiplicas el 1000%. Por lo tanto, un trabajador paga de media un 1000% más de impuestos que el rentista profesional, sea rentista, un abuelito o sea una empresa, ¿vale? Y eso, el del medio, y ya voy acabando. El abuelito del medio paga 2.200 euros. ¿Pero por qué paga 2.200 euros si es abuelito y es pensionista y tiene un alquiler con respecto del otro que no paga nada? Porque trabajó, porque tiene una pensión, y como tiene una pensión es renta del trabajo, y le renta como renta del trabajo, no le entra como renta del alquiler, rentista profesional, y por lo tanto tiene que pagar más impuestos. Y la realidad, que no me da tiempo, es que cuando miramos el cuadro de impuestos del Estado español que cobra, y miramos el impuesto de IRPF, miramos el impuesto del IVA, el impuesto de IVA sumando al IRPF supone en estos momentos, en el año 2017, suponía el 77% de todos los impuestos que cobraba el Estado. El impuesto de la renta es un impuesto directo al trabajo, se podía anular si quisiéramos, no podemos discutir más. El impuesto, el IVA, es una doble imposición contra el trabajador, porque le está cobrando una segunda vez, cuando en cambio las empresas tienen derecho a hacer doble imposición y pagar menos impuestos. Pero al trabajador no se le perdona, se le hace doble imposición, por trabajar y por gastar, ¿me entendéis? Pregunta, ¿por qué un trabajador que tiene una habitación, pero tiene una casa y come para poder alimentarse y poder trabajar? Porque no se podía hacer gastos deducibles todo eso, porque si el rentista se puede deducir los gastos para mantener su negocio, el trabajador también tendría derecho a deducirse todos los gastos de la vivienda y todos los gastos de su comida y su mantenimiento para poder trabajar para la sociedad para hacer lo mismo. ¿Por qué unos sí y otros no? Y bueno, todo eso llega a la conclusión, ¿vale?, que hay una expoliación absoluta, para mi punto de vista, a través fiscalmente del Estado, que se ha hecho desde siempre. A eso yo le llamo la sociedad de los propietarios que creó el franquismo, ¿vale? Y que, aparte de todo, hay el tema de mejoras urbanísticas, que luego también los propietarios, si hay mejoras urbanísticas pagadas por todos, aumentan los precios de las viviendas porque ha habido una mejora urbanística. Y eso tendría que estar también prohibido, porque si son mejoras para todos, no para que ellos se beneficien, ¿vale? Y ya el tema de la limitación de alquiler, yo creo que eso es es marear la perdiz. El título aquí lo dice para mí bien claro. Mientras Podemos, en Comú, Podem, la Generalitat, que ha hecho una marear la perdiz con la regulación de precios de Berlín, congela los alquileres como proponía Quinto Corvende hace un año. Y ya acabando, algunas frases que ya os las pondré, pero que ahora ya no me da más tiempo de decir. Algunos compañeros me dicen que esas propuestas, que son estas que os he leído antes, que no me da tiempo, que os las miráis, que están en el programa que hemos discutido y tal, os las miráis más, pero, ojo, me dice, ese programa que estáis ofreciendo es irrealizable, y aún no he llegado todavía, pero si no me lo diría. Y en parte es verdad, porque es que ese programa es un programa del capitalismo progresivo de los años 50 y 60. La pregunta es, ¿podemos volver al capitalismo de los años 50 y 60? Yo tengo mis dudas razonables. Lo que pasa es que nosotros tenemos que escribir lo que vivimos y lo que es razonable, justo para las personas, para la mayoría. Lo tenemos que escribir. Pero ojo con el capital financiero, porque tienen la llave de todo. Mirad lo que hizo en Australia, en la última parte. En Australia hay una enorme burbuja mobiliaria, que le doy paso a la palabra. ¿Cómo se ha hecho? El gobierno australiano, a través del Banco Central, generó dinero de la nada, regalando 35.000 euros, no como ha hecho el Banco Central Europeo, que ha comprado deuda titulizada de grandes empresas, de los estados y de los bancos, deuda titulizada, etc. No, directamente generó dinero de la nada. La otra es que los bancos puedan generar dinero a través de la deuda, y esa es la otra posibilidad, que yo diría alguna cosa en la última charla que demos al final. Sino que generó dinero de la nada, regalando 35.000 euros por hogar en un programa de incentivos de los primeros propietarios.
¿Les suena la frase de incentivos fiscales a la compra de vivienda de estas reglas en España? Lo están practicando en Australia. Después de la experiencia, hoy Australia es uno de los países más endeudados. Y el 10% de la población que picó el anzuelo tiene una hipoteca sumergida. ¿Sabéis lo que es una hipoteca sumergida, verdad? Nos suena, ¿no? Los precios de la vivienda se triplicaron y los bancos hicieron su agosto con hipotecas que cubrían lo que la ayuda gubernamental no llegaba. ¿Les suena, no? ¿Cuál era el anzuelo? Yo tengo 25.000 viviendas, yo me voy a pensar que se voy a ser propietario cuando todo el mundo sabe que eso va a caer en un momento u otro. Yo no compro la vivienda, me regala el Estado 25.000 euros que ha generado de la nada para inflar la burbuja y luego el banco genera deuda de la nada para pagarme, para que yo pueda comprar con una hipoteca esa vivienda que luego sé que no la voy a poder pagar y luego el banco se va a quedar con ella, quedándose con mi trabajo. Y acabo ahí.